Hola de nuevo, chicas y chicos ilustres. En esta ocasión les voy a explicar algo muy interesante. Cómo es que los planetas y las estrellas nacen, ¿sí? Y voy a empezar mostrándoles la imagen de una nebulosa. Ok. Ahí tenemos la imagen de una nebulosa. Una nebulosa es una nube interestelar, que está formada principalmente de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el espacio, en el cosmos. Y además de hidrógeno, pues algunas nebulosas o nubes interestelares pueden estar formadas de otros elementos o polvo, en forma de polvo, por ejemplo, eh, carbono, oxígeno. Y dependiendo del origen de estas nubes, va a ser su composición. Si son originadas desde el principio por el Big Bang, pues van a ser de puro hidrógeno. Si son originadas por la muerte de una estrella supermasiva, una supernova que murió, explotó y liberó al cosmos todo su material, que es la nebulosa que les acabo de mostrar. Ya se me apagó. Bueno, ahora, ¿cómo es que los planetas y las estrellas nacen? De hecho, nacen exactamente de la misma manera, ¿sí? Gracias a lo que es la gravedad, ¿ok? La gravedad pues, es una de las fuerzas universales. Esta está presente en todo el cosmos, en todo el universo. Y les voy a recordar que viene siendo la gravedad. Pues es la atracción, es la fuerza de atracción que hay entre dos partículas, por así llamarlo. Y esta nos dice que la gravedad es directamente proporcional a la masa de nuestra partícula o nuestro objeto o lo que sea, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto significa que entre mayor sea la masa de algo y más próximo esté a otra cosa, mayor va a ser su gravedad. Ahora sí, así es como se originan los planetas y las estrellas. Hagan de cuenta que tenemos esa enorme nube de gas y en algún momento esta nube va a empezar a colapsar por su propia gravedad. Pues sí, es una nube muy inmensa de gas. Entonces los átomos de hidrógeno se van a empezar a atraer entre ellos. Los átomos de hidrógeno o los átomos de hierro, por ejemplo, o de carbono, como les había mencionado, puede que existan también esos elementos. Ahí. Aquí está un esquema que es el que han hecho los astrónomos sobre cómo es que se forman las estrellas y los planetas. Nada más que enfoque bien. Bueno, tenemos lo que es la nebulosa, la estrella así tal cual, que viene siendo esta, que es la que va a empezar a colapsar por su gravedad. Va a pasar a lo que viene siendo esta de aquí. Y cuando pase a esto va a empezar a formar pequeñas nubes o sí, nubosidades más pequeñas dentro de sí misma, que viene siendo esta de aquí, ¿sí? Conforme la nebulosa empieza a colapsar, se van a generar áreas diferenciadas, o sea, otras nubes más pequeñas. Y conforme esto pasa, se va a empezar a generar un movimiento de rotación por el efecto de esa formación de diferentes nubes. Esto va a provocar que la nebulosa o la nube se empiece a aplanar como un disco. Y conforme esto va ocurriendo, el disco va a empezar a generar también zonas diferenciadas o discos más pequeños o anillos más pequeños más bien dentro de lo que es el disco. En el centro del disco se va a formar lo que es una protoestrella, ¿sí? Y se va a formar ahí porque es donde mayor densidad o más masa concentrada se va a empezar a generar. Y alrededor de esta masa concentrada o protoestrella, como ya mencioné, se forman los anillos que van a dar lugar a los planetas. Y va a ser exactamente de la misma manera.
hagan de cuenta que vamos a tener el polvo espacial formado por hierro y van a empezar a atraerse entre sí y va a empezar a crecer. Va a empezar como un granito de arroz, después se va a formar como un guijarro, una piedra y va a empezar a crecer. Por la ley de gravedad, como ya les mencioné, entre más masa tenga, más va a atraer más materia, ¿sí? Va a empezar a crecer. Así es como se forman las estrellas y los planetas, exactamente de la misma manera. Y la única diferencia es la cantidad de materia o la masa que estos tienen. Les voy a poner una comparación con lo que es el Sol y los planetas de nuestro sistema solar, para que se den una idea. Aquí está. Estos son los tamaños de los planetas dentro de nuestro sistema solar. Si se fijan, el Sol se ve masivamente enorme comparado con lo que son pues Mercurio, Venus, Tierra, que vienen siendo los planetas interiores, y pues sí, muy grande con respecto a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora hay que mencionar esto de la masa. Júpiter y Saturno están igualmente formados de hidrógeno, ¿sí? Y de helio. Como ya les mencioné, las estrellas interestelares están formadas de hidrógeno. Este hidrógeno se empieza a colapsar por gravedad y llega un momento en que es tan grande la masa que se acumula que la presión dentro del centro, del núcleo, es tan grande que se genera muchísimo calor y esto da lugar a la fusión nuclear, que es cuando los átomos de hidrógeno se fusionan para producir átomos de helio, ¿sí? Este proceso, además de formar otro elemento más pesado, libera energía, y esa energía es la que nos llega a nosotros en forma de radiación solar. Ahora, como les comento, si Júpiter y Saturno tuvieran la masa del Sol, se iniciaría este mismo proceso de fusión nuclear y se volverían estrellas, ¿sí? Es la única diferencia entre los planetas y las estrellas, o sea, la masa. Para lo que es la Tierra ocurre algo similar. El núcleo de nuestro planeta pues, está formado de hierro fundido, y por el mismo efecto de la gravedad concentrando una gran cantidad de masa en un espacio pequeño, ese hierro se funde, o sea, adquiere mucha presión, por lo tanto mucha temperatura, y se funde, ¿sí? Por eso nuestra Tierra tiene un núcleo de hierro fundido. Si fuera todavía más grande, iniciaría la fusión nuclear. Bueno, en el caso del hierro ya es la última etapa en lo que es la formación de nuevos elementos. Y aquí les voy a poner otro dibujo. Aquí está. Miren, estas son las fases por las que pasan los soles o las estrellas, como nuestro Sol. Por ejemplo, nuestro Sol es una enana amarilla y lo que hace es fusionar hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es el combustible de nuestro Sol. Fusiona hidrógeno y lo convierte en helio. Va a llegar un momento en el que el Sol se le termine su combustible, o sea, deje de tener hidrógeno para fusionar, y esto va a provocar que la gravedad le vuelva a ganar al Sol, y esto va a provocar que lo comprima más y se inicia ahora sí lo que es la fusión, pero del helio. Una vez que se agota el helio, el helio se fusiona para formar carbono. Una vez que se acaba el helio, la estrella empieza a fusionar lo que es carbono para generar neón, y así consecutivamente oxígeno, silicio y hierro, ¿ok? De esta manera es como se crean nuevos elementos en nuestro universo. Al principio les comenté que el universo está formado mayormente de hidrógeno, y los nuevos elementos se forman en las estrellas de esta manera, por fusión nuclear, ¿sí? Por efecto de la gravedad, ¿de acuerdo? O sea, la gravedad es una fuerza fundamental en el universo, recuérdenlo muy bien. Y ustedes se preguntarán cómo es que los científicos saben que las estrellas o que las nubes cósmicas están formadas de hidrógeno, o que hay hierro en las estrellas, o que hay determinados elementos como los que acabo de mencionar, oxígeno, carbono, neón. Bueno, pues esto lo saben
por una técnica que se llama espectroscopía. Si recuerdan cuando hablamos de las ondas electromagnéticas o la radiación electromagnética, aquí les va un pequeño recuerdo de eso. ¿Sí? Las estrellas, como nuestro Sol, emiten radiación electromagnética en forma de luz, no solamente en forma de luz visible, sino en forma de radiación electromagnética en un amplio rango de frecuencias, ¿sí? Pueden estar desde lo que es el radio AM, no es que el Sol emita música en AM, pero puede emitir, o los astros o las nubes pueden llegar a emitir ese tipo de ondas, o en esa longitud de onda, hasta lo que son los rayos cósmicos, o rayos gamma o rayos X. ¿De acuerdo? Y tal vez su maestra ya les explicó que los elementos... Bueno, me voy a regresar un poco. La longitud de onda de una radiación electromagnética, o sea, su longitud, va a depender de la energía, ¿sí? Entre más energía tenga una fuente, en este caso, por ejemplo, una estrella o una nube cósmica, mayor va a ser su frecuencia, ¿sí? Entre menor energía tenga, su frecuencia va a ser más baja, ¿sí? O sea, hay una relación directa entre energía y frecuencia. Ahora, ¿cómo es que se emite esta energía? Imagino que su maestro ya les explicó que esto tiene que ver con la configuración atómica de los elementos. Tal vez ya les explicó también que los elementos tienen orbitales en los que los electrones se encuentran, ¿sí? Cuando un electrón se mueve de un orbital a otro, libera energía, y esa energía pues está determinada por el orbital, o sea, cada orbital tiene una cantidad discreta de energía. Entonces, cuando el Sol está emitiendo energía, va a emitir una determinada cantidad de energía a una determinada frecuencia. Entonces, cada elemento, por ejemplo el hidrógeno, tiene una firma energética o una frecuencia específica. Es a través de eso que los científicos pueden determinar que hay hidrógeno en las nubes espaciales. También han detectado agua, así es, agua en el espacio. ¿Por qué? Porque el agua también tiene una determinada energía o configuración. Y regresando a lo que es el espectro, es la espectroscopía. Aquí les voy a mostrar algo. Tal vez su maestra ya se los llegó a explicar, ¿sí? Nada más que se enfoque bien. Bueno, miren, básicamente un cuerpo luminoso puede emitir radiación en el espectro continuo y pues se van a ver todos los colores, ¿sí? Luego tenemos lo que es un gas caliente. Con mi enfoque. Bueno, un gas caliente también va a emitir cierta radiación o cierta longitud de onda, y es lo que se va a ver como un espectro de emisión. Van a ser esas franjas que se ven ahí más luminosas, o sea, va a emitir luz o radiación electromagnética en una frecuencia o con una cantidad de energía determinada. Y también tenemos lo que es un gas frío, a través del cual pasa luz, y tenemos un espectro de absorción, porque también pues la materia absorbe energía. Un ejemplo para que lo entiendan: nosotros vemos las plantas de color verde porque el verde es el color que las plantas, o el compuesto químico que tienen las plantas, la clorofila. El verde es la longitud de onda que, por así decirlo, rebota, ¿sí? O sea, viene la luz blanca, rebota en la planta o incide en lo que es la planta. Todas las demás longitudes de onda son absorbidas por la planta, y la verde no es absorbida, o sea, se refleja, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. Entonces, dependiendo de las condiciones, de los elementos, de las sustancias, van a emitir una determinada frecuencia o una determinada patrón de franjas o de frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, el agua pues va a tener hidrógeno, oxígeno, va a generar cierto patrón de franjas de absorción o de
o de emisión. Y a continuación les voy a mostrar el instrumento que utilizan los científicos. Este sería un espectroscopio. Tiene telescopio y hacen pasar la luz que llega del telescopio a través de un prisma. Como ya saben, un prisma pues descompone la luz en sus demás frecuencias, en los demás colores. Y ahí se ven las bandas de absorción, ¿sí? Dependiendo del objeto que están observando, va a generar bandas de absorción dependiendo de su composición química, ¿sí? Y aquí les tengo un ejemplo de cómo se ve un telescopio con un espectroscopio acoplado, ¿sí? Ese es un telescopio óptico, así normal, con lentes, y al cual se le acopló un espectroscopio moderno, ¿ok? Tiene prismas y tiene una cámara de alta resolución que es capaz de detectar de mejor manera que nuestros propios ojos, lo que son las franjas o las bandas de absorción o de emisión, ¿de acuerdo? Y además de los espectroscopios, existen otros instrumentos que usan los científicos para determinar la composición química de las estrellas o de las nebulosas, que son los radiotelescopios. Probablemente ya los llegaron a ver en alguna película, en Transformers, o hay varias, pero ya están en la cultura popular. Son estos de aquí, ¿sí? Son como antenas parabólicas de cable, nada más que estas antenas parabólicas están orientadas a lo que son las estrellas y funcionan exactamente igual, o se basan en el mismo principio que les acabo de explicar hace rato, ¿sí? O sea, estas antenas reciben ondas de radio. De esa manera es otro instrumento que se utiliza para determinar la composición química, ¿ok? Espero que les haya sido entretenido y que hayan aprendido algo y que se les hayan generado algunas preguntas, porque sí se pueden llegar a generar preguntas. Si las tienen, háganselas a su maestra y que me los haga saber y veremos cómo solucionamos estas cuestiones. Una pregunta que yo les puedo hacer es: ¿cómo es que se empiezan a formar los discos cuando la nebulosa se formó como un disco? Porque si se fijan, en el centro hay un sol que está formado de helio y luego como en medio están los planetas que tienen hierro, oxígeno, carbono, etc. Y luego tenemos los planetas exteriores que tienen otra vez helio o hidrógeno. Entonces, ¿por qué se forma así? Es una pregunta interesante. Así que eso sería todo de mi parte. Que tengan un bonito día. Hasta luego.